Buenos días, magistradas, magistrados, Secretaria General de Acuerdos. Hoy, 2 de julio del 2026, siendo las 9:30 horas, damos inicio a la sesión ordinaria número 25 del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Acto seguido, procedo a pasar lista de asistencia. La de la voz, María Raquel Barajas Monjarás, presente. Magistrado Gerardo Arroyo Figueroa, titular de la primera sala. Presente, maestra presidenta. Magistrado Eliberio García Monzón, titular de la segunda sala. Presente, magistrada presidenta. Magistrada Diana Arce Romero, titular de la tercera sala. Presente. Magistrada Elvioralia del Pilar Durán Isaíz, titular de la cuarta sala. Presente. Magistrado Vicente de Jesús Esqueda Méndez, titular de la quinta sala. Presente. Magistrado Arturo Lara Martínez, titular de la sala especializada. Presente. Gracias, magistradas, magistrados. Licenciada Mariana Martínez Piña, Secretaria General de Acuerdos de este tribunal, dé cuenta del primer punto del orden del día. Buenos días, magistradas, magistrados. Procedo, magistrada presidenta. El primer punto es el relativo a la lista de asistencia, declaración de quórum legal y aprobación del orden del día. Verificada la asistencia de las magistradas y los magistrados integrantes de este órgano jurisdiccional, doy fe de que con su presencia integran quórum suficiente para sesionar válidamente. Gracias, señora Secretaria General de Acuerdos. Verificado el quórum legal, se declara abierta la sesión. Así, atendiendo al orden del día y en virtud de que el mismo se circuló con anterioridad, se somete a su consideración en votación económica. Quien esté de acuerdo, sírvanse manifestarlo levantando su mano. Queda aprobado por unanimidad. Favor de tomar nota, señora Secretaria. Magistradas y magistrados, informo que podrán hacer uso de la voz o tener intervención en el desahogo de los siguientes puntos en caso de estimarlo conveniente. Les solicito continúe con el siguiente punto del orden del día. Informo que el punto 2 es el relativo a la lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior. Gracias, señora Secretaria. En virtud de que dicha acta se circuló con anterioridad, se somete a su consideración en votación económica la aprobación de la misma. Quien esté de acuerdo, sírvanse manifestarlo levantando su mano. Queda aprobada por unanimidad. Favor de tomar nota, señora Secretaria, y continúe con el siguiente punto del orden del día. Doy cuenta del asunto listado por el magistrado de la primera sala relativo al TOCA 2013/25 PL, interpuesto por el autorizado de la parte actora en la instancia de origen, en contra de la sentencia dictada dentro del expediente 3334/tercera sala/24, en la que se decretó el sobreseimiento. El sentido que se propone es confirmar la sentencia recurrida. Se somete a consideración de este honorable pleno la referida ponencia. Sírvanse manifestarlo a través de su voto. La de la voz a favor del proyecto. Primera sala con el proyecto. Segunda sala con el proyecto. Tercera sala a favor del proyecto. Cuarta sala a favor del proyecto. Quinta sala a favor del proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Queda aprobado por unanimidad. Tome nota, señora Secretaria, y continúe con el siguiente punto del orden del día. Doy cuenta del asunto listado por el magistrado de la primera sala relativo al TOCA 70/26 PL, interpuesto por la autorizada de la parte actora en la instancia de origen, en contra de la sentencia dictada dentro del expediente 1803/quinta sala/25, en la que se decretó el sobreseimiento. El sentido que se propone es confirmar la sentencia recurrida. Se somete a consideración de este honorable pleno la referida ponencia. Sírvanse manifestarlo a través de su voto. La de la voz a favor del proyecto. Primera sala con el proyecto. Segunda sala con el proyecto. Tercera sala a favor del proyecto. Cuarta sala a favor del proyecto. Quinta sala a favor del proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Queda aprobado por unanimidad. Tome nota, señora Secretaria, y continúe con el siguiente punto del orden del día. Doy cuenta del asunto listado por el magistrado de la primera sala relativo al TOCA 294/26 PL, interpuesto por la parte actora en la instancia de origen, en contra de la sentencia dictada dentro del expediente 1172/tercera sala/25, en la que se decretó el sobreseimiento. El sentido que se propone es confirmar la sentencia recurrida. Se somete a consideración de este honorable pleno la referida ponencia. Sírvanse a manifestarlo a través de su voto. La de la voz a favor del proyecto. Primera sala con el proyecto. Segunda sala con el proyecto. Tercera sala a favor del proyecto. Cuarta sala a favor del proyecto. Quinta sala a favor del proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Queda aprobado por unanimidad. Tome nota, señora Secretaria, y continúe con el siguiente punto del orden del día.
Se da cuenta del asunto listado por el magistrado de la primera sala relativo al TOCA 355 diagonal 26 PL, interpuesto por la parte actora en la instancia de origen, en contra del acuerdo dictado dentro del expediente 2049 diagonal cuarta sala diagonal 26, en el que no se admitió la prueba de informes. El sentido que se propone es confirmar el acuerdo recurrido. Se somete a consideración de este honorable pleno la referida ponencia. Sírvanse a manifestarlo a través de su voto. La de la voz a favor del proyecto. Primera sala con el proyecto. Segunda sala con el proyecto. Tercera sala a favor del proyecto. Cuarta sala a favor del proyecto. Quinta sala a favor del proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Queda aprobado por unanimidad. Tome nota, señora secretaria, y continúe con el siguiente punto del orden del día. Se da cuenta del asunto listado por el magistrado de la segunda sala relativo al TOCA 1696 diagonal 25 PL, interpuesto por la parte actora en la instancia de origen, en contra de la sentencia dictada dentro del expediente 4775 diagonal cuarta sala diagonal 24, en la que se decretó el sobreseimiento. El sentido que se propone es revocar la sentencia recurrida. Se somete a consideración de este honorable pleno la referida ponencia. Sírvanse a manifestarlo a través de su voto. La de la voz a favor del proyecto. Primera sala con el proyecto. Segunda sala con el proyecto. Tercera sala en contra del proyecto. Cuarta sala en contra del proyecto. Quinta sala a favor del proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Queda aprobado por mayoría. Tome nota, señora secretaria, y continúe con el siguiente punto del orden del día. Se da cuenta del asunto listado por la magistrada de la tercera sala relativo al TOCA 276 diagonal 26 PL, interpuesto por el representante de la parte demandada en la instancia de origen, en contra de la sentencia dictada dentro del expediente 1653 diagonal primera sala diagonal 25, en la que se decretó la nulidad de los actos impugnados. El sentido que se propone es revocar la sentencia recurrida. Se somete a consideración de este honorable pleno la referida ponencia. Sírvanse a manifestarlo a través de su voto. La de la voz en contra del proyecto. Primera sala en contra del proyecto con voto particular. Segunda sala en contra del proyecto. Tercera sala a favor del proyecto. Cuarta sala a favor del proyecto. Quinta sala a favor del proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Queda aprobado por mayoría. Tome nota, señora secretaria, y continúe con el siguiente punto del orden del día. Se da cuenta del asunto listado por la magistrada de la tercera sala relativo al TOCA 348 diagonal 26 PL, interpuesto por la parte actora en la instancia de origen, en contra de la sentencia dictada dentro del expediente 2558 diagonal cuarta sala diagonal 25, en la que se decretó el sobreseimiento. El sentido que se propone es confirmar la sentencia recurrida. Se somete a consideración de este honorable pleno la referida ponencia. Sírvanse a manifestarlo a través de su voto. La de la voz a favor del proyecto. Primera sala con el proyecto. Segunda sala en contra del proyecto. Tercera sala a favor del proyecto. Cuarta sala a favor del proyecto. Quinta sala a favor del proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Queda aprobado por mayoría. Tome nota, señora secretaria, y continúe con el siguiente punto del orden del día. Doy cuenta del asunto listado por la magistrada de la tercera sala relativo al recurso de revisión de responsabilidad patrimonial 1 diagonal 26 PL, interpuesto por la parte accionante en la instancia de origen, en contra de la sentencia dictada dentro del expediente de responsabilidad patrimonial 26 diagonal sala especializada diagonal 18, en la que se negó la indemnización. El sentido que se propone es confirmar la sentencia recurrida. Procedo a informar que la magistrada de la cuarta sala, Elvioralia del Pilar Durán Isaí, se abstendrá de participar en la votación respecto del recurso de revisión de responsabilidad patrimonial 1 diagonal 26, en virtud de la excusa presentada y aprobada por este pleno, lo anterior de conformidad con la fracción séptima del artículo 29 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Expuesto lo anterior, se somete a consideración de este honorable pleno la referida ponencia. Sírvanse a manifestarlo a través de su voto. La de la voz a favor del proyecto. Primera sala con el proyecto. Segunda sala con el proyecto. Tercera sala a favor del proyecto. Quinta sala a favor del proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Queda aprobado por unanimidad de los participantes en la votación. Tome nota, señora secretaria, y continúe con el siguiente punto del orden del día. Se da cuenta del asunto listado por la magistrada de la cuarta sala relativo al TOCA 217 diagonal 26 PL, interpuesto por la parte actora en la instancia de origen, en contra de la sentencia dictada dentro del expediente 2754 diagonal primera sala diagonal 24, en la que se decretó el sobreseimiento. El sentido que se propone es confirmar la sentencia recurrida. Se somete a consideración de este honorable pleno la referida ponencia. Sírvanse a manifestarlo a través de su voto. La de la voz a favor del proyecto. Primera sala a favor del proyecto.
Segunda sala con el proyecto. Tercera sala a favor del proyecto. Cuarta sala a favor del proyecto. Quinta sala a favor del proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Queda aprobado por unanimidad. Tome nota, señora secretaria, y continúe con el siguiente punto del orden del día. Doy cuenta del asunto listado por la magistrada de la cuarta sala relativo al TOCA 415 diagonal 26 PL, interpuesto por el autorizado de la parte actora en la instancia de origen, en contra de la sentencia dictada dentro del expediente 5235 diagonal segunda sala diagonal 25, en la que se decretó el sobreseimiento. El sentido que se propone es confirmar la sentencia recurrida. Se somete a consideración de este honorable pleno la referida ponencia. Sírvanse a manifestarlo a través de su voto. La de la voz a favor del proyecto. Primera sala con el proyecto. Segunda sala con el proyecto. Tercera sala a favor del proyecto. Cuarta sala a favor del proyecto. Quinta sala a favor del proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Queda aprobado por unanimidad. Tome nota, señora secretaria, y continúe con el siguiente punto del orden del día. Se da cuenta del asunto listado por la magistrada de la cuarta sala relativo a la apelación SEAG 14 diagonal 26 PL, interpuesto por el autorizado del presunto responsable en la instancia de origen, en contra de la sentencia dictada dentro del expediente SEAFG 47 diagonal sala especializada diagonal 25, en la que se determinó la existencia de la falta administrativa. El sentido que se propone es confirmar la sentencia recurrida. Se somete a consideración de este honorable pleno la referida ponencia. Sírvanse a manifestarlo a través de su voto. La de la voz a favor del proyecto. Primera sala con el proyecto. Segunda sala con el proyecto. Tercera sala a favor del proyecto. Cuarta sala a favor del proyecto. Quinta sala a favor del proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Queda aprobado por unanimidad. Tome nota, señora secretaria, y continúe con el siguiente punto del orden del día. Doy cuenta del asunto listado por el magistrado de la quinta sala relativo al TOCA 324 diagonal 26 PL, interpuesto por la parte actora en la instancia de origen, en contra de la sentencia dictada dentro del expediente 3463 diagonal tercera sala diagonal 25, en la que se decretó el sobreseimiento. El sentido que se propone es confirmar la sentencia recurrida. Se somete a consideración de este honorable pleno la referida ponencia. Sírvanse a manifestarlo a través de su voto. La de la voz a favor del proyecto. Primera sala con el proyecto. Segunda sala con el proyecto. Tercera sala a favor del proyecto. Cuarta sala a favor del proyecto. Quinta sala a favor del proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Queda aprobado por unanimidad. Tome nota, señora secretaria, y continúe con el siguiente punto del orden del día. Se da cuenta del asunto listado por el magistrado de la quinta sala relativo al TOCA 396 diagonal 26 PL y su acumulado 398 diagonal 26 PL, interpuestos por la parte actora y por el representante de la parte demandada en la instancia de origen, en contra del acuerdo dictado dentro del expediente 1700 diagonal segunda sala diagonal 26, en el que se negó la suspensión para un efecto y se concedió para otro efecto. El sentido que se propone es modificar el acuerdo recurrido. Se somete a consideración de este honorable pleno la referida ponencia. Sírvanse a manifestarlo a través de su voto. La de la voz a favor del proyecto. Primera sala con el proyecto. Segunda sala con el proyecto. Tercera sala a favor del proyecto. Cuarta sala a favor del proyecto. Quinta sala a favor del proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Queda aprobado por unanimidad. Tome nota, señora secretaria, y continúe con el siguiente punto del orden del día. Doy cuenta del asunto listado por el magistrado de la quinta sala relativo al TOCA 421 diagonal 26 PL, interpuesto por la representante de la parte actora en la instancia de origen, en contra de la sentencia dictada dentro del expediente 550 diagonal primera sala diagonal 25, en la que se decretó el sobreseimiento. El sentido que se propone es confirmar la sentencia recurrida. Se somete a consideración de este honorable pleno la referida ponencia. Sírvanse a manifestarlo a través de su voto. La de la voz a favor del proyecto. Primera sala con el proyecto. Segunda sala con el proyecto. Tercera sala a favor del proyecto. Cuarta sala a favor del proyecto. Quinta sala a favor del proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Queda aprobado por unanimidad. Tome nota, señora secretaria, y continúe con el siguiente punto del orden del día. Doy cuenta del asunto listado por el magistrado de la quinta sala relativo al TOCA 429 diagonal 26 PL, interpuesto por la parte actora en la instancia de origen, en contra de la sentencia dictada dentro del expediente 876 diagonal primera sala diagonal 24, en la que se decretó el sobreseimiento. El sentido que se propone es confirmar la sentencia recurrida. Se somete a consideración de este honorable pleno la referida ponencia. Sírvanse a manifestarlo a través de su voto. La de la voz a favor del proyecto. Primera sala con el proyecto. Segunda sala con el proyecto. Tercera sala a favor del proyecto.
Cuarta sala a favor del proyecto. Quinta sala a favor del proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Queda aprobado por unanimidad. Tome nota, señora secretaria, y continúe con el siguiente punto del orden del día. Se da cuenta del asunto listado por el magistrado de la Sala Especializada relativo al TOCA 292 diagonal 25 PL, interpuesto por el representante de la parte demandada en la instancia de origen, en contra de la sentencia dictada dentro del expediente 5791 diagonal tercera sala diagonal 23, en la que se decretó la nulidad del acto impugnado. El sentido que se propone es revocar la sentencia recurrida. Se somete a consideración de este honorable pleno la referida ponencia. Sírvanse manifestarlo a través de su voto. La de la voz en contra del proyecto. Primera sala a favor del proyecto. Segunda sala en contra del proyecto. Tercera sala a favor del proyecto. Cuarta sala a favor del proyecto. Quinta sala a favor del proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Queda aprobado por mayoría. Tome nota, señora secretaria, y continúe con los asuntos generales. Informo que el primer asunto general está motivado por la iniciativa en la parte que corresponde al primer ordenamiento, por la que se reforma el artículo 124 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, y en la parte que corresponde al segundo ordenamiento se reforma el artículo 88 y adiciona la fracción octava bis al artículo tercero y la fracción 20ª bis al artículo 87 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato para el fortalecimiento de las capacidades de seguimiento e impugnación de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato. En ese sentido, se remitió por medio electrónico a cada uno de los integrantes del Pleno, así como al Instituto de la Justicia Administrativa y a la Coordinación de Asuntos Jurídicos, para que procedan a realizar las acciones de investigación necesarias y se encuentren en posibilidad de auxiliar oportunamente al Pleno con la elaboración del proyecto de opinión jurídica a fin de conformar una sola para su posterior y oportuna remisión al Congreso del Estado para los fines legislativos que resulten convenientes. Magistradas, magistrados, ¿tienen algún comentario sobre el asunto relativo a este punto? No habiéndolo, nos damos por enterados los integrantes del Pleno y procederemos a formular los comentarios oportunos para la respectiva remisión de la opinión jurídica al Congreso del Estado. Continúe con los asuntos generales. El segundo asunto general está motivado por la iniciativa a efecto de reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los municipios de Guanajuato, de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Guanajuato, de la Ley para el Gobierno y Administración de los Municipios del Estado de Guanajuato, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, de la Ley de Planeación para el Estado de Guanajuato, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato y de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Guanajuato, en la parte correspondiente al cuarto ordenamiento, a fin de considerar el anexo transversal de género y restablecer la práctica de auditorías al gasto en materia de igualdad sustantiva. En ese sentido, se remitió por medio electrónico a cada uno de los integrantes del Pleno, así como al Instituto de la Justicia Administrativa y a la Coordinación de Asuntos Jurídicos, para que procedan a realizar las acciones de investigación necesarias y se encuentren en posibilidad de auxiliar oportunamente al Pleno con la elaboración del proyecto de opinión jurídica, a fin de conformar una sola para su posterior y oportuna remisión al Congreso del Estado para los fines legislativos que resulten convenientes. Magistradas, magistrados, ¿tienen algún comentario sobre el asunto relativo a este punto? No habiéndolo, nos damos por enterados los integrantes del Pleno y procederemos a formular los comentarios oportunos para la respectiva remisión de la opinión jurídica al Congreso del Estado. Continúe con los asuntos generales. Como tercer asunto general, informo que han sido recibidos los comentarios relativos a la iniciativa que adiciona un párrafo al artículo 61 ter 1 de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los municipios de Guanajuato, a fin de garantizar que el gasto en comunicación social se mantenga dentro de los límites autorizados por el Poder Legislativo, de tal forma que se somete a su consideración la propuesta de opinión jurídica realizada para efecto de su aprobación y posterior remisión al Congreso del Estado para los fines legislativos que resulten convenientes. Magistradas, magistrados, en caso de estar de acuerdo con la propuesta de opinión jurídica realizada, sírvanse manifestarlo levantando su mano. Se aprueba por unanimidad de votos por el Pleno la propuesta de opinión jurídica de mérito. Por favor, sírvase tomar nota, señora secretaria, para su oportuna remisión al Congreso del Estado. Continúe con los asuntos generales. Como cuarto asunto general, informo que han sido recibidos los comentarios relativos a la iniciativa a efecto de reformar el párrafo tercero del artículo 92 del Código Territorial para el Estado y los municipios de Guanajuato, de tal forma que se somete a su consideración la propuesta de opinión jurídica realizada para efecto de su aprobación y posterior remisión al Congreso del Estado para los fines legislativos que resulten convenientes.
Magistradas, magistrados, en caso de estar de acuerdo con la propuesta de opinión jurídica realizada, sírvanse manifestarlo levantando su mano. Se aprueba por unanimidad de votos por el Pleno la propuesta de opinión jurídica de mérito. Por favor, sírvase tomar nota, señora secretaria, para su oportuna remisión al Congreso del Estado. Continúe con los asuntos generales. Como quinto asunto general, informo que han sido recibidos los comentarios relativos a las iniciativas a efecto de reformar la fracción 27ª bis del artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo y adicionar un artículo 101 bis a la Ley del Seguro Social y un artículo 28 bis a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional, por la que se reforman las fracciones segunda y tercera del artículo 23 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y de los Municipios, por la que se reforma el artículo 124 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato y se reforma el artículo 88 y adiciona la fracción octava bis al artículo 3 y la fracción 20ª bis al artículo 87 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato en la parte que corresponde al primero de los ordenamientos, de tal forma que se somete a su consideración las propuestas de opinión jurídica realizadas para efecto de su aprobación y posterior remisión al Congreso del Estado para los fines legislativos que resulten convenientes. Magistradas, magistrados, en caso de estar de acuerdo con la propuesta de opinión jurídica realizada, sírvanse manifestarlo levantando su mano. Se aprueba por unanimidad de votos por el Pleno la propuesta de opinión jurídica de mérito. Por favor, sírvase tomar nota, señora secretaria, para su oportuna remisión al Congreso del Estado. Continúe con los asuntos generales. Como último asunto general, informo que han sido recibidos los comentarios relativos a las iniciativas a efecto de abrogar la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Guanajuato y de reformar, adicionar y derogar la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato, la Ley para el Desarrollo y Competitividad Económica del Estado de Guanajuato y sus municipios, la Ley de Inclusión para las Personas con Discapacidad en el Estado de Guanajuato, la Ley de Salud del Estado de Guanajuato, la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores para el Estado de Guanajuato, la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus municipios, la Ley de Cultura Física y Deporte del Estado de Guanajuato, la Ley para las Personas de la Diversidad Sexual y de Género del Estado de Guanajuato y sus municipios, la Ley para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia del Estado de Guanajuato y sus municipios, la Ley para regular la prestación de servicios de atención, cuidado y desarrollo integral infantil en el Estado de Guanajuato y la Ley para el Gobierno y Administración de los municipios del Estado de Guanajuato, en lo referente a la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus municipios, a efecto de reformar las fracciones quinta y sexta del artículo 6 y adicionar una fracción séptima al artículo 6, las fracciones séptima ter, séptima quater, séptima quinquies, séptima ter y 20ª bis al artículo 7, un artículo 36 duovicies y los artículos 65 undecies y 65 duodeciés a la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus municipios, de tal forma que se somete a su consideración las propuestas de opinión jurídica realizadas para efecto de su aprobación y posterior remisión al Congreso del Estado para los fines legislativos que resulten convenientes. Magistradas, magistrados, en caso de estar de acuerdo con la propuesta de opinión jurídica realizada, sírvanse manifestarlo levantando su mano. Se aprueba por unanimidad de votos por el Pleno la propuesta de opinión jurídica de mérito. Por favor, sírvase tomar nota, señora secretaria, para su oportuna remisión al Congreso del Estado. En este sentido, sin más asuntos que tratar y agotados los puntos listados en el orden del día, declaro cerrada la sesión ordinaria del Pleno número 25 del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato el día de su fecha, siendo las 9:53 horas. Gracias por su asistencia y participación, señoras magistradas, señores magistrados, señora Secretaria General de Acuerdos. Que tengan todos ustedes un excelente día. Gracias.